Filtro L. Filtros L, o también conocidos como L. ¿Okay? Ahora vamos a tener ¿Qué analfabeto escribió eso? Mira. el mismo transformador, Esa con C. el transformador, En el Perú. 120 voltios de entrada. Luego del transformador, pues el mismo bridge que nosotros conocemos. Mira, pero usted está con los mijales de Y luego del bridge, pues vamos a entonces añadir el filtro. ¿Quién es el filtro en este caso? Ahora vamos a añadir un inductor. Y aquí tenemos entonces el condensador número 1. Y luego le añadimos la carga. ¿Okay? Vamos a lo siguiente. Este es el filtro. ¿Okay? Y la carga, es RL, ¿verdad? Bien. Tenemos dos elementos ahora que poseen reactancia. Estamos hablando del inductor. Como sabemos, en el caso del inductor, tiene lo que se conoce como reactancia inductiva, cuyo valor ya conocemos. Por fórmula es igual a 2πfL. En el caso del condensador, tenemos una reactancia capacitiva que ya también conocemos. 1 sobre 2πf6. Nosotros vamos a ver, para efectos de lo que es el filtro, básicamente vamos a ver dos divisores de voltaje. El primer divisor de voltaje, en términos de lo que es el voltaje DC, ese divisor está compuesto por una resistencia debido a el alambrado del inductor, a la que le vamos a llamar RW. Es un winding resistor debido al alambrado. ¿Okay? Esto tiene que ver con el inductor. Vamos a tener también, junto a esa resistencia debido al alambrado, la resistencia de carga, RL. Así que tenemos un divisor de voltaje donde nosotros vamos a buscar el voltaje DC en la carga, pero tomando en consideración esa resistencia del alambrado del inductor. Usualmente ese valor es dado a tales efectos. Si fuéramos a buscar el voltaje DC en RL, ese voltaje DC va a ser igual al voltaje DC de entrada al filtro, que es este voltaje que hay aquí, que ya mismo diremos cuál es, ¿verdad? Ese voltaje DC de entrada multiplicado por RL dividido entre RW más RL. Y ese es el primer divisor de voltaje que nosotros vamos a estar viendo. ¿Okay? Eso es en términos del voltaje DC. Pero hay otro divisor que se nos presenta debido al voltaje AC. Ese voltaje, ese divisor, que sale del filtro también, pues está basado en lo que son las reactancias inductivas y capacitivas. Nosotros vamos a ver entonces una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva, y el voltaje AC de salida, el voltaje AC de salida va a depender del voltaje AC de entrada a el filtro, que ya mismo diremos cuál es el valor de ese voltaje AC, ya está dado. ¿Okay? Y cuando estemos hablando entonces de ese voltaje AC de salida,
si aquí en el caso del documento le llamamos de igual forma. Y lo tratamos pero como, ¿verdad? Como report, pero es lo mismo. ¿Okay? Ese voltaje report de salida. Bien, ahí están los dos divisores. Pues ese voltaje report de salida va a depender, como les dije, de ambas reactancias. Pero, tomando lo que se conoce como el valor absoluto, en la parte de abajo, ese voltaje AC out va a ser igual a XC por el voltaje report de entrada o el voltaje AC de entrada, dividido entre el valor absoluto de XL menos XC. ¿Okay? Ahora, ahí en el documento, a este voltaje AC le conocemos como ¿qué? Voltaje report de entrada. Y le llamamos voltaje report de salida. Es lo mismo, porque es una señal alternante. ¿Okay? Voltaje report out, voltaje report in. Ese voltaje report in ya es dado. Fíjense en el documento. Es .308 del voltaje pico de entrada al filtro. ¿Ok? Ese es el voltaje pico de entrada al filtro. ¿Ok? Ese voltaje pico de entrada es nada más y nada menos que ¿qué? El voltaje de pico de entrada al filtro es nada más y nada menos que ¿quién? El voltaje pico out. ¿De quién? ¿De quién? Del rectificador, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que si usted conoce el voltaje pico de salida del bridge, ese es el voltaje pico de entrada al filtro. Por eso se le llama VP-in. Ahora, en términos del voltaje DC de entrada al filtro, se toma en consideración la fórmula que ya conocíamos. Eso es un bridge, es un rectificador de onda completa, y el voltaje DC sin filtro en un dispositivo como este es ¿cuánto? Dos veces ¿quién? El voltaje pico out del filtro multiplicado por dividido entre ¿quién? Entre pi. ¿Okay? Esta fórmula era la que usábamos antes cuando no había filtro. Es la que vamos a volver a usar. Ese es el voltaje DC de entrada. Es el voltaje pico out del bridge multiplicado por 2 dividido entre pi. ¿Ok? Pregunta hasta aquí.